días a todos, mi nombre es Diego Sabán, estoy a cargo del Departamento de Bromatología de la Dirección de Salud Ambiental. El Ministerio de Salud me acompaña en esta charla la oceanógrafa Viviana Sastre. Ella es investigadora en temas relacionados con microalgas, en particular de especies nocivas marinas del Laboratorio de Fitoplancton del Instituto de Investigación de Hidrobiología de la Facultad San Juan Bosco. Fue docente de grado y posgrado en la misma universidad y coordinadora de lo que es los programas de monitoreo de marea roja y clasificación de zonas de la Secretaría de Pesca durante los años del 2004 al 2014. Y está también el doctor Vecchio, él es especialista en terapia intensiva, actualmente está en el directorio de Ceros y estuvo en contacto con los primeros pacientes reportados con sintomatología confirmada de este fenómeno de marea roja, que básicamente es un poco quienes vamos a estar charlando sobre este fenómeno que en las últimas semanas nos tuvo tan en tela de juicio sobre todo este tipo de cuestiones, sobre todo relacionadas con la parte norte de nuestro litoral provincial, con el tema de ballenas y de las toxinas y de los moluscos bivalvos en sí. La idea en principio es hacer una charla distendida, estilo mesa redonda, en donde podamos hablar un poquitito de este fenómeno, para que estemos actualizados y sobre todo tener un conocimiento de esta enfermedad y sobre todo tener conocimiento para dar una respuesta en un caso posible de marea roja que nosotros recibamos en lo que es hospitales, centros de salud, primer nivel de atención. Le solicitamos que a medida que vayamos charlando vayan haciendo las preguntas en el chat y al final de la charla vamos a ir leyendo cada una de las preguntas. Está ahí también Majo del Ministerio de Ambiente, María José Esteves, que ella también está dentro de lo que es el Plan Provincial de Marea Roja. Y si quieren también en el chat pueden ir poniendo nombre, apellido, a qué institución pertenecen y si les interesa también el correo electrónico para ir recibiendo toda la información relacionada con este fenómeno que nosotros dentro del plan lo vamos difundiendo, sobre todo para que estemos todos informados y obviamente en caso de que haya vedas por niveles altos de toxicidad, que también estén informados para que sepan en qué zonas podemos llegar a encontrar posibles intoxicaciones y posibles pacientes con esta patología en particular. Así que bueno, les voy haciendo de moderador, voy a ir haciéndoles algunas preguntas a los disertantes, a Viviana y a Jorge, como para que vayamos disipando ciertas dudas que puedan ir surgiendo en esta temática en particular. La primera pregunta va a ir a Viviana Sastre. Vivi, un poco que nos cuentes qué es la marea roja, por qué se denomina de esa manera, y a partir de ahí vamos a ir repreguntando sobre este fenómeno en particular. Te doy paso la palabra, Vivi. Bueno, buen día a todos y bueno, gracias por estar participando. Para comenzar y para que se entienda bien, yo voy a comenzar hablando de la comunidad fitoplanctónica, que es una comunidad acuática. La base de las tramas tróficas en cualquier ambiente acuático son los productores primarios y son muy importantes, digamos, para la vida en el planeta, porque constituyen más de, o sea, los productores de más del 50% del oxígeno que respiramos en el planeta. Contrariamente a lo que podríamos pensar que son las grandes selvas, las principales, ¿no? En realidad, las principales son estas algas unicelulares microscópicas que viven en suspensión en el agua. En particular nos vamos a referir a las que viven en los ambientes marinos, dentro de las cuales hay unas pocas que pueden producir toxinas, que pueden ser toxinas muy graves para la salud humana principalmente, y para otros organismos, como hemos estado viendo en todos estos días
la muerte de ballenas en la zona del Golfo Nuevo, de Península Valdés. Estas microalgas tienen pigmentos fotosintetizadores, igual que las plantas terrestres, todas tienen clorofila, y luego, según el grupo de microalgas de las que se trate, tienen otros pigmentos fotosintetizadores secundarios que le pueden dar determinado color a las células, y cuando estas células proliferan, digamos, se reproducen muy rápidamente y llegan a constituir floraciones, lo que se llama floraciones, florecimientos algales, que es cuando se reúnen en grandes concentraciones celulares, le pueden dar color al agua. Así fue que, digamos, se le llamó a este fenómeno marea roja, porque en ciertos lugares del mundo, en otros mares, pueden darle color rojo al agua. En nuestras costas es necesario aclarar que las proliferaciones, las floraciones algales tóxicas no son rojas. Sí puede haber algas, microalgas, que le den color rojo al mar. De hecho, muchas veces nos han traído muestras tomadas hasta por pescadores, ¿no? por gente embarcada en barcos de pesca, que han visto manchas rojas en el agua, pero es producida por una microalga que no produce toxinas, es decir, nuestras mareas rojas no son tóxicas. Las tóxicas no son rojas, generalmente no le dan color al agua, y si se lo dan, le pueden dar un color pardo, amarronado, digamos, porque sus pigmentos son de ese color. Bueno, dentro de estas microalgas hay productoras de diversos tipos de toxinas. Nosotros tenemos en nuestras costas una especie productora de toxina paralizante, que es la más conocida, que es, digamos, la causante de la gran mayoría de las vedas, y la que ha producido muerte de personas, a las que seguramente va a hacer referencia luego el doctor Vecchio. Tenemos también especies varias, 4 o 5 especies productoras de toxinas amnésicas, y tenemos varias, más también como 9 especies productoras de toxinas lipofílicas diarreicas. Todo eso está en nuestras costas, naturalmente, normalmente, y en determinadas épocas del año se manifiestan en forma de floración algal nociva, tóxica. No sé si respondo, Diego, a la pregunta. Sí, perfecto, bárbaro, Vivi. Y un poco haciendo referencia en esta última oración, ¿cuáles son esos factores ambientales que pueden llegar? O sea, ¿por qué también está asociado a ciertos meses del año? ¿Por qué generalmente lo asociamos a meses de verano? ¿O qué cosas tienen que pasar para que estas microalgas florezcan, exploten, ¿no? Que es el famoso término que se utiliza para este fenómeno? Bueno, en general, nuestra región pertenece a el tipo de zona templada, digamos, de clima templado. Esto hace que en el mar tengamos ciclos de nutrientes, ciclos de fitoplancton, ciclos de zooplancton, que son los consumidores primarios, digamos, los que se alimentan de estas microalgas, y en general, en los meses de invierno, tenemos picos de nutrientes en el mar, picos de nitrógeno y de fósforo principalmente, que así como lo son en las plantas terrestres, también son los nutrientes de las microalgas, ¿no? Tenemos picos, decíamos, en invierno de nutrientes, a los que le van a seguir en el tiempo, en primavera, picos de fitoplancton. Y luego viene en verano el pico de zooplancton, que a su vez va a hacer que se produzcan pequeños picos de fitoplancton también, producto de los nutrientes que aportan a través de las heces de los integrantes del zooplancton, ¿no? Entonces hay un reciclado de nutrientes y puede haber pequeños picos de fitoplancton. Pero el gran pico de primavera
se debe al pico de nutrientes de invierno en el mar, típico, repito, de zonas templadas como es la nuestra. Todo esto es natural. Por supuesto que se puede incrementar si hablamos de zonas impactadas antrópicamente, ¿no? Con desechos de diferentes tipos, cloacales, industriales o lo que fuera. Pero naturalmente estos ciclos se producen. Además de estos aportes de nutrientes, por supuesto es importante la temperatura. Nosotros sabemos que la especie productora de toxinas paralizantes, que se llama Alexandrium del complejo Catenella tamarense, es una especie que tiene su clímax, podríamos decir, entre los 11 y los 13, 14 grados de temperatura. Allí es cuando se dan sus mayores concentraciones. Por eso, digamos, cuando muchas veces me preguntan si el cambio climático influye en el incremento de este tipo de fenómenos, la respuesta es que depende, en realidad depende, porque el cambio climático, digamos, supone un aumento de la temperatura del agua. Entonces, influye, depende para qué especie. Tal vez si esto ocurriera realmente en nuestro mar, en nuestras costas, esta situación se adelantaría en el tiempo, digamos. Si la temperatura de 11, 13 grados se logra meses antes, bueno, probablemente la floración ocurra meses antes. Pero no es que el aumento de la temperatura del agua va a incrementar este fenómeno. Esto siempre se va a dar con temperaturas entre 11, 13, 14 grados. De hecho, en este momento la temperatura del agua está en 11 grados aproximadamente. Y hemos tenido, bueno, este gran pico que todos hemos conocido estos días, ¿no? Además, por supuesto, influye la radiación solar. Digamos, las microalgas se ubican en profundidad en la columna de agua, tratando de buscar la intensidad de luz óptima para hacer fotosíntesis y vivir, que no siempre es más superficial, digamos, no siempre es la mayor intensidad de luz. A veces bajan en el agua buscando una intensidad menor, pero que les es óptima para hacer fotosíntesis. Bueno, estos son los principales factores: temperatura, luz o radiación solar y nutrientes, ¿no? Que si se conjugan, como seguramente ha sucedido a mediados de septiembre aproximadamente, pudo haber dado lugar a un pico muy grande, como ocurrió este año en el Golfo Nuevo, ¿no? En el Golfo San José también. Claro, bárbaro. Y generalmente o sea, ¿tiene algún tiempo de duración? ¿Cómo se comporta? ¿Tiene algún patrón que digo, bueno, esto se comporta de cierta manera en el agua? Y después te voy a preguntar también si tiene algún tipo de comportamiento de la misma manera o similar manera en los moluscos y valvos, que es en donde también se puede monitorear la concentración de toxinas. Sí. Sí, sí, así como las algas, digamos, aumentan su número muy rápidamente, también esto viene acompañado de un consumo de nutrientes en la zona donde se produce estos florecimientos, porque, bueno, justamente los nutrientes son el alimento de las algas, digamos, son organismos autótrofos que generan su propio alimento a partir de nutrientes de fotosíntesis, digamos, transformando nutrientes inorgánicos en materia orgánica, que le es útil para su célula. Y bueno, esto, por supuesto, una vez que los nutrientes se van agotando, la población va disminuyendo su número hasta que termina desapareciendo. Esto ocurre normalmente, digamos, si los picos se dan en primavera, octubre, noviembre, probablemente en diciembre ya directamente la población desaparece del agua,
Y lo que sí puede durar mucho más tiempo es la toxicidad en los moluscos, que va a depender del tipo de moluscos. Hay moluscos más rápidos, digamos, en su tasa de filtración. Los moluscos, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿por qué se intoxican? Porque se alimentan de microalgas. O sea, el molusco filtra muchos litros de agua, retiene lo que va quedando, lo que viene en el agua, lo retiene como alimento. Si en el agua no hay algas tóxicas, los moluscos se alimentan y no pasa nada con ellos. Pero si en el agua hay algas tóxicas, también los moluscos las van a concentrar, no discriminan entre tóxico y no tóxico, ellos no se ven afectados, porque son animales de sangre fría y en general las toxinas no afectan a animales de sangre fría, y entonces se transforman en tóxicos para animales de sangre caliente, principalmente aves y mamíferos, incluido el hombre. Entonces, los moluscos del grupo de los mitílidos, que son mejillones, cholgas, son muy rápidos para filtrar, se intoxican muy rápido, pero también se detoxifican, se limpian más rápido que los del grupo de los pectínidos, que son las vieiras, las almejas, la panopea, la navaja, las ostras, que son más lentos para adquirir el pico, digamos, de toxicidad, pero también son mucho más lentos para detoxificarse. Y esto lo hemos visto en nuestra zona, o sea, con valores prácticamente idénticos en cholga y en vieira de toxina, vimos que llegando a casi 20.000 unidades ratón por 100 gramos de tejido, la cholga en menos de 90 días alcanzó valores por debajo del límite establecido para el consumo, por debajo de 400 unidades, y en cambio la vieira se mantuvo con toxina durante todo el año. Volvió a aparecer el alga tóxica en el agua, volvió a haber toxicidad en moluscos, y la vieira no había logrado bajar las 400 unidades ratón. Y empezó a subir de nuevo, obviamente, ¿no? Entonces, esas son diferencias de grupos, de tipos de moluscos. Bárbaro, buenísimo. Y sí, un poco la pregunta que seguía tenía que ver con esto, sobre cómo van almacenando esa toxina, los moluscos bivalvos, cómo van concentrándola, si es lo mismo los diferentes tipos de bivalvos, si en el caracol se comporta de otra manera también, que no está dentro de lo que son los moluscos bivalvos, sino que son más gasterópodos. O sea, ¿cómo es el comportamiento? ¿Qué es lo que almacenan de esa microalga? ¿En qué tejido lo pueden almacenar? Porque también hay reportes en donde el callo de la vieira se puede consumir. Bueno, un poquito que nos Sí. amplíe de ese tema. Sí, es cierto. En general, el molusco concentra la toxina en su hepatopáncreas, digamos, que a simple vista uno lo puede identificar porque es un punto que aparece de color oscuro, un punto, le llaman punto negro también, que es donde está concentrado el alimento y la toxina, por supuesto. El problema es con los moluscos como el mejillón, la cholga, que se consumen enteros, que no hay posibilidad de extraer el hepatopáncreas. Entonces, esto no ocurre en la vieira, que como tiene esa pollerita alrededor del músculo abductor, que es lo que se llama callo, que es la porción blanquita que es tan preciada, ¿no? Y tan rica. Esa pollerita, ese voladito que tiene alrededor del callo, es donde está el hepatopáncreas, que es este punto que en la vieira sí se puede extraer sin romper. Eso es lo importante, ¿no? De manipularlo bien, la gente que trabaja en las plantas pesqueras, porque se extrae fácilmente la pollerita sin necesidad de romper el hepatopáncreas, y el callo, como es un músculo, queda libre de toxina.
Entonces, por eso muchísimas veces se mantiene vedada la vieira entera, pero se mantiene liberado el callo, o sea, las plantas pesqueras pueden procesar el callo y comercializarlo sin problema. Pero bueno, en salud ambiental hace años atrás, en un estudio del que participó Diego Baulde, que está presente en esta reunión, pudieron ver que hay determinados valores de toxinas que se transforman en peligrosos, digamos, aún para procesar el callo, ¿no? Entonces, por eso es que en la última veda establecida por la Secretaría de Pesca, cuando se habían alcanzado valores de más de 100.000 unidades ratón en vieira de alguna playa del Golfo San José, se prohibió también el procesamiento del callo con buen criterio, porque si llegara a romperse un punto negro, un hepatopáncreas, sería realmente peligroso que se contamine el callo y se intoxique gente, ¿no? Así que bueno. Perfecto, buenísimo, bárbaro. Nosotros siempre hablamos cuando hablamos de marea roja, de los moluscos bivalvos, de los caracoles, pero bueno, en el último tiempo Sí, perdón hemos visto... Diego, sí, el caracol es importante también mencionarlo, no es un molusco bivalvo, como bien vos decías, es un gasterópodo. El caracol se alimenta de bivalvos, entonces en este caso sería un consumidor secundario, pero se vuelve tóxico también. Y de hecho, muchas veces hay que vedar el caracol también. Que lamentablemente, y también en el Laboratorio de Salud Ambiental han hecho esos análisis, en el caso del caracol, uno podría preguntarse por qué no comercializar el pie, que también es un músculo. Pero el problema del caracol es que genera lo que conocemos como baba del caracol, que lamentablemente contamina el pie. Y entonces ahí ya se complica. Pero bueno, todos esos estudios los ha hecho el Laboratorio de Salud Ambiental y la verdad que han sido muy útiles para conocer todas estas cuestiones, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. El tema de la contaminación cruzada es sumamente importante a la hora de hablar de esto y sobre todo cuando tenemos valores tan altos de toxina como los que estamos teniendo en los golfos nortes del litoral provincial. Me diste pie cuando hablaste de consumidores secundarios y preguntarte, Vivi, si hay reportes de que haya otros animales que vayan por fuera de los moluscos bivalvos y gasterópodos que puedan estar afectados por esta toxina. Bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, vimos que esto podría llegar a estar asociado al fenómeno de marea roja, pero hay otros animales, que obviamente marinos, que puedan ser consumidores de estos moluscos bivalvos y que puedan llegar a ser afectados directa o indirectamente por este fenómeno. Sí, 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 sin duda. O sea, a través de las tramas tróficas la toxina se expande y bueno, de hecho, esto que ha pasado, esto que ha sucedido con las ballenas, el vector es otro, no son los moluscos bivalvos, en este caso las ballenas no se alimentan de bivalvos ni de caracoles, se alimentan de zooplancton, en particular de un grupo que se llama copépodos, y bueno, los copépodos que son consumidores primarios, o sea que se alimentan directamente de las microalgas, han sido el vector para las ballenas en este caso. Pero también han muerto algunos pingüinos, también han aparecido algunos lobos, todos asociados con este fenómeno, ¿no? Y bueno, se han detectado toxinas en algunos peces, como por ejemplo en la anchoita, se han medido toxinas amnésicas. Lo bueno de los peces, digamos, es que los consumimos sin vísceras. Entonces, allí, bueno, es mucho menos probable intoxicarse comiendo peces. Pero sí, sin duda que las toxinas avanzan hacia niveles superiores en las tramas tróficas, ¿no? Sí, sí.
obviamente hasta llegar a nosotros como consumidores de los moluscos bivalvos que son realmente tan ricos. Hay ciertos niveles de toxicidad que son establecidos por el Código Alimentario Argentino. Hoy en día la legislación establece que son 400 unidades ratón, se miden unidades ratón básicamente porque la determinación es a través de un bioensayo en moluscos bivalvos y a partir de cierto nivel se establecen las vedas. Pero bueno, obviamente trabajamos en todo lo que tenga que ver con prevención y cuando se establecen las vedas a través de lo que es el Plan Provincial de Marea Roja, que participamos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Pesca, es cuando tenemos que llegar a toda la población, no solo la población de Chubut, sino los turistas que hoy en día nos visitan en nuestras costas y que quizás desconocen de este fenómeno porque no está presente en todos los mares, como bien dijo Viviana al inicio de la charla. Pero ¿qué pasa? Generalmente, si esto no se conoce o si se descree de este fenómeno, porque también es muy común que pueda llegar a descreerse de este fenómeno, pasa lo peor, ¿no? Y lo peor es que justamente con niveles tan altos de toxicidad se sigan consumiendo estos moluscos bivalvos y que pueda producir cierta sintomatología en las personas que consumen ese molusco bivalvo. Y ahí voy a darle pie al doctor Vecchio, preguntándole básicamente qué sintomatología producen las personas que consumen cantidades significativas con altos niveles de toxicidad de moluscos bivalvos, por ejemplo. Bueno, buenos días a todos. La sintomatología, principalmente de la saxitoxina, que es de lo que estamos hablando, la intoxicación por este tipo de toxicidad, depende de la cantidad de toxina que tiene o que ha ingerido la persona, ¿no? Hay síntomas que son síntomas leves, que se llaman parestesias en la cara o en la boca, que es un síntoma de hormigueo que aparece en la cara y en la boca, que se da con valores bajos de toxina, entre los 2.000 y 5.000 unidades de ratón. Cuando el nivel de toxicidad o el nivel de toxina que tienen los moluscos que uno ingiere superan esos valores, 10.000, 20.000 unidades, ya los síntomas empiezan a ser un poco moderados. Es decir, esa sintomatología de parestesias o de hormigueo o de dificultad en mover brazos y piernas se produce en todo el cuerpo. Y cuando la toxicidad alcanza niveles letales, que son por arriba de los 50.000 o 30.000 unidades, ratón, estamos hablando acá en la zona ahora por arriba de 100.000, los síntomas pueden ser letales. Esto se debe, es decir, letales porque puede morir la persona, ¿no? Esto se debe porque la toxina se fija dentro de la célula en unos canales que permiten la entrada de sodio dentro de la célula. Cuando entra el sodio dentro de una célula se cambia la polaridad. Las células, en el interior de la célula, la polaridad es negativa y el exterior es positivo. Para que el impulso nervioso que permite que una persona pueda movilizar sus miembros y no, hace que el sodio entre dentro de la célula, se cambia la polaridad y así se va transmitiendo de una célula a otra o de una neurona a otra hasta llegar al músculo. Este tipo de toxina bloquea este impulso, hace que no pueda entrar el sodio dentro de la célula y es lo que produce una parálisis muscular generalizada. Dentro de todos los músculos que produce la toxina, la parálisis, produce parálisis de los músculos respiratorios. El paciente que muere por este tipo de toxicidad muere por una parálisis, una insuficiencia respiratoria por hipoxia, es decir, le falta el oxígeno porque no puede ingresar oxígeno a su cuerpo en el tipo de respiración.
Esa es la fisiopatología principal de este tipo de intoxicaciones. Bárbaro. ¿Y hay algún tratamiento específico? ¿Hay algo que se pueda hacer inicialmente o algún tratamiento de sostén? Mira, no hay un tratamiento específico para este tipo de toxicidad. El tratamiento se trata de un tratamiento, lo que se llama sintomático, en lo cual, a ver, uno tiene que estar siempre pensando cuando ingresa un paciente a la guardia de que puede estar intoxicado por este tipo de toxina. Y tiene que estar preparado porque la velocidad de inicio de los síntomas es muy rápida. Nosotros hemos detectado en el año 84, cuando ocurrió este tipo de toxicidad, la primera en la cual yo estuve comprometido, porque estaba justamente de guardia en terapia intensiva, los pacientes que ingirieron los moluscos bivalvos que después fallecieron, eran entre las media hora y una hora de ingerido el molusco. Así que uno siempre tiene que estar presente de que puede estar intoxicado por este tipo de molusco. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento que se hace habitualmente es, como la toxina se fija a receptores de la membrana celular y es reversible, lo que se trata de hacer es hidratar bastante al paciente con soluciones parenterales fisiológicas o dextrosa para aumentar la diuresia, aumentar la cantidad de orina que está eliminando y de esa forma tratar de que la cantidad de toxina que tiene en el cuerpo sea liberada lo más rápido posible. Y después siempre tiene que estar un paciente que comienza con síntomas moderados, significa que ya comienza con este tipo de hormigueos en todo el cuerpo, inmediatamente llevarlo a una sala de terapia intensiva, porque seguramente va a necesitar un respirador. El respirador le permite al paciente oxigenarse, es decir, le permite la entrada de aire dentro del cuerpo, cosa que él no puede hacer por la parálisis muscular, y de esa forma, si logramos estabilizar al paciente, es decir, que no esté chocado, que tenga una buena diuresis, una buena eliminación de orina, que se mantenga con las presiones normales, en 24 o 48 horas ya directamente no tendría más toxina en el cuerpo. Así que hay que mantener esa parálisis respiratoria, hay que mantenerla a través del respirador este tiempo. Y eso permite que muchos pacientes puedan ser dados de alta. Bárbaro. Doctor, usted habló de que los primeros síntomas aparecen dentro de la media hora, 40 minutos después de haber ingerido el alimento. ¿Se recomienda que se haga un lavaje de estómago, algo relacionado con la parte gastrointestinal para eliminar los restos del molusco consumido? Mira, si el paciente está todavía en tiempos prudenciales para hacerlo, se puede hacer una de las medidas más. No significa que con eso, por la velocidad que tiene de la entrada de la toxina al cuerpo, se pueda eliminar. Los pacientes que tienen ya trastorno del sensorio está contraindicado porque se pueden aspirar con este tipo de lavados. Pero bueno, es una medida más que se puede adoptar. Pero vuelvo a insistir, hay que estar siempre pensando de que el paciente puede tener este tipo de intoxicación. Había una pregunta sobre el carbón activado. También podría ser otra medida más, pero no es la medida que va a cambiar la evolución de esta toxicidad. O sea que el principal tratamiento es un tratamiento de sostén. Exactamente. El primero es el tratamiento sostén y tener un respirador preparado cuando uno ve progresando los síntomas. Perfecto, bárbaro. En sí, a ver, cuando tenemos un solo caso, el tratamiento es ese tratamiento de sostén. Ahora, ¿qué pasa cuando nos podremos llegar a encontrar con un brote? A ver, las medidas son similares. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde el sistema de salud como para afrontar ese brote y tratar obviamente, de minimizar todas las consecuencias que pueda llegar a traer esta intoxicación?
Mirá, lamentablemente, cuando hay un brote en el cual son muchísimas o muchas las personas que están intoxicadas, bueno, lamentablemente vamos a tener que tener respiradores preparados, y en el caso de que el respirador no esté preparado, bueno, intubar igualmente al paciente, colocar un tubo dentro de su tráquea, y a través de lo que se llama un AMBU, que es un sistema en forma manual que uno le brinda oxígeno, mantenerlo así hasta que se pueda eliminar la toxina. No hay otra forma. Perfecto. ¿Hay fichas de notificación obligatoria con respecto a esta patología? Sí, por supuesto, se tiene que notificar. Nosotros vemos muchas veces, porque, es decir, este tipo de toxicidad por estas mareas rojas, no todas son con la saxitoxina que produce este tipo de parálisis. Hay otras toxinas que producen síntomas diarreicos, está la amnésica también, que también produce síntomas neurológicos no tan graves como este tipo de intoxicación, pero bueno, hay que estar siempre atento a que puede ser un este tipo de las características, es decir, pacientes que ingresan en una guardia en un tiempo en el cual hay una floración de este fitoplancton y las unidades que se detectan son unidades como las que tenemos ahora, ingresa un paciente a la guardia con una gastroenteritis, hay que pensar que puede estar intoxicado por una de estas toxinas, y hay que estar atento por si no necesita después en forma inmediata un respirador. Perdón, por eso es tan importante el hecho de que todo el sistema de salud esté informado sobre el tema de las vedas, sobre el tema de por qué se está vedando, si es por toxina paralizante, por toxina diarreica, que son las más comunes y las que generalmente y frecuentemente se decide vedar en cierta zona del litoral provincial. Un poco, ya lo había charlado, Jorge, con respecto al tema de si ha habido muertos en relación a este fenómeno, y si tenemos conocimiento de si por el consumo de la misma cantidad de molusco bivalvo en una persona ha manifestado sintomatología y en otra persona no, si tiene relación con la cantidad del molusco bivalvo versus el peso de la persona intoxicada. Si nos puedes dar más detalles de esa cuestión. Sí, mira, en el año 1980 se detectaron, hoy estamos hablando con la doctora Sastre, hubo 2 episodios de 2 marineros intoxicados y fallecidos, ¿no? En el año 84, en la cual hubo una floración bastante importante, una marea roja bastante importante, se detectaron arriba de 173.000 unidades de toxina. Bueno, se intoxicaron acá cerca de Playa Unión, hubo 18 casos de pacientes intoxicados, de los cuales 10 de los pacientes presentaban síntomas leves. Prácticamente eran 2 familias, presentaban síntomas leves de hormigueos en la cara, 3 presentaron síntomas moderados, en la cual ya uno se tenía que poner en conocimiento de que podía seguir progresando esto, y 5 presentaron síntomas graves. De los 5 que presentaron síntomas graves, 3 fallecieron, 2 antes de ingresar a la terapia intensiva, mientras los transportaban en ambulancia desde la playa, que son 25 kilómetros de la ciudad de Trelew. Una nena de creo que tenía entre 5 o 6 años, pudimos rescatarla, inmediatamente se colocó en asistencia respiratoria mecánica, y bueno, a las 24 horas estaba de alta. Y una señora también la pusimos en respirador, pero bueno, por la falta de oxigenación, falleció a la hora de haber estado respirada. Así que tenemos 5 muertes en ese año, más 2 de los años anteriores. Esos son los datos, por lo menos, que ahora tengo
de los fallecidos por este tipo de toxinas. Y a nivel a nivel corporal, ¿tiene que ver con el peso de la persona, la edad, con la cantidad de molusco ingerido? ¿Eso Mirá, también tiene que ver? no, no creo que tenga mucho que ver por ahí el peso. Si nosotros, ya te digo, falleció una persona que comió mariscos, tenía una chiquita de 3 años que también falleció y una persona de 60 años. Y las dos personas, que por supuesto con diferente edad y diferente peso, fallecieron casi en forma inmediata. Así que no sé si realmente el peso, sí la cantidad de toxina, por supuesto. La cantidad de toxina ingerida es la que va a influir en los síntomas que tiene. Bárbaro, buenísimo. Bueno, gracias Jorge por tu pantallazo Y yo a le quería nivel... hacer una pregunta a Viviana, y era si el lavado de los mejillones, como a veces se hacen en planchas en España que he visto, ¿sirve para algo eso, el lavado continuo de los mejillones, para disminuir la cantidad de, de toxina? Bueno, depende. En general, en España, en las Rías Gallegas, lo que se hace es depuración más que de microalgas tóxicas o de toxinas bacteriológicas. El problema con el tema de las algas es que no se pueden mantener, digamos, moluscos mucho tiempo sin ser alimentados. Entonces, si en el agua hay algas tóxicas, no se los puede alimentar con ese agua. Y en ese caso habría que tener aparejados grandes cultivos de otras especies algales para poder suplementar, ¿no?, el alimento. Eso es muy caro, es muy costoso y en general no se aplica. Sí, para depurar bacterias, sí, da resultado y probablemente sea lo que has visto. Yo quería comentar, hablando de los casos graves, y bueno, también registrado por salud, ¿no?, y informado por Diego Baulde, en su momento tuvimos una muerte en la zona de Radatili, y luego también un navegante que se refugió en Caleta Horno, en el Golfo San Jorge, y también falleció luego de haber comido mejillones. Después moderados hay otros casos, ¿no?, registrados en la provincia, y creemos que muchos otros, esto es una apreciación particular, ¿no?, pero con algún fundamento, muchos casos muchos casos leves que han pasado desapercibidos, digamos. No es que no ha habido intoxicados, sino que no han sido registrados. Y no solo por toxinas paralizantes, como decía el doctor Vecchio, también por toxinas diarreicas. Sabemos de casos que han pasado. Sí, porque el último reporte que tenemos data del 2012, o sea que del 2011 creo que fue. del 2011-2012 hasta la fecha, habiendo No ha habido tantas más. vedas, no ha habido más casos notificados. Por eso también quizás toma relevancia lo que decís, Vivi, de que quizás muchas veces hay ciertas sintomatologías que termina ahí y no llega al sistema sanitario. O sea, por eso también es tan importante, en principio, que llegue al sistema sanitario, y por otro lado, que nosotros como equipo de salud podamos dar respuesta frente a eso, y obviamente también notificar al sistema. Acá hay Claro. Sí, perdón, Vivi. No, que cuando hay síntomas gastrointestinales, como mencionaba el doctor Vecchio, no se confunda con intoxicaciones bacterianas, por ejemplo. Tener Sí, en cuenta lo que él decía, cómo está la cosa con las toxinas marinas, ¿no?, las Por picotoxinas. eso, por eso el comentario de que en las guardias, los hospitales, el médico tiene que estar siempre atento
cuando ocurren estos fenómenos, que todos estos fenómenos gastrointestinales, algunos pueden ser por este tipo de toxinas, y no todas quedan ahí. Muchas, esta toxicidad sigue avanzando y desencadena, bueno, otro tipo de síntomas en los pacientes. Bien, Sí. hay una pregunta acá de Julieta Andrea. Buenos días. Entonces, ¿hay posibilidad que afecte a otros peces? ¿Se recomendará no consumir frutos del mar en general durante veda, en este caso, de un nivel tan elevado de toxicidad? Bueno, habría que analizar este tema, sobre todo con aquellos peces que por ahí hay gente que los come con vísceras, como son los cornalitos, son los únicos, digamos, chiquititos que se consumen enteros, y bueno, si se repiten valores tan altos de toxinas en la costa, que la verdad hacía muchos años no teníamos, habrá que empezar a pensar o a empezar a hacer análisis también en ese tipo de peces, no en otros. Pero en ese tipo de peces tal vez convenga empezar a ver qué pasa con ellos, ¿no? Habría que demostrarlo, por eso digo, habría que hacer análisis. Sí, porque hasta incluso en lo que se ha detectado en ballenas, había restos de toxina dentro de lo que es el tejido gastrointestinal. Sí, Entonces claro. Y habría había que... restos de copépodos, Ajá, y había microalgas, había todo. claro, había de todo. Sí. Bárbaro. Acá hay otra pregunta que es si la ficha de notificación es de intoxicación paralítica por moluscos, ¿se debe cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia, en el SNS 2.0? Esto sí, esto es de información de notificación obligatoria, se debe cargar la ficha, aprovecho para comentarles que está disponible, es esa ficha que todavía está vigente desde hace varios años, pero sí es de notificación obligatoria. Y la realidad es que los tenemos que integrar absolutamente todos, básicamente justamente para evitar que haya algún tipo de brote y sobre todo dar alerta a la población, ¿no? Hay diferentes tipos de notificación. Este tipo de notificación en particular al ser tan de diagnóstico y de epidemiología tan rápida, necesitamos que todo el sistema de salud estemos enterados de esto, sobre todo como para dar alerta a la población. A ver si hay alguna otra pregunta más. Pueden hacer la pregunta que quieran en el chat, o si quieren pueden abrir el micrófono. Está abierta el espacio de preguntas. Acuérdense también de dejar en el chat el nombre, a qué institución pertenecen y el mail, como para que también les llegue la información de Marea Roja. De paso, aprovecho para contarle un poquitito qué es lo que estamos nosotros haciendo con lo que es el Plan Provincial de Marea Roja. El Plan Provincial de Marea Roja es un plan que ya data de hace mucho tiempo. Bueno, Vivi también ha participado, Viviana, en todo lo que es la conformación del plan, cuando estaba dentro de lo que es la Secretaría de Pesca. Es un plan que está formado por 4 organismos, nosotros desde Salud, a través de lo que es la Dirección Provincial de Salud Ambiental. También está presente lo que es el Ministerio de Ambiente, lo que es el Ministerio de Turismo y también la Secretaría de Pesca. En sí, lo que tenemos diferentes tareas mancomunadas dentro de ese Plan Provincial de Marea Roja, porque también está el Instituto de Hidrobiología, que lo que hace también es monitorear todo lo que tenga que ver con el agua y la presencia de estas algas nocivas, como para que nos dé una alerta temprana a la hora de hablar de esta microalga, ¿no? Porque ellos tienen la facultad de monitorear el agua y a partir de ahí ver si hay concentraciones de estas algas productoras de toxinas. En caso de que haya gran cantidad, nos dan alerta a nosotros como comité,
de marea roja, y a partir de ahí se siguen haciendo lo que son las acciones propias del plan, que básicamente tiene que ver con el monitoreo de moluscos bivalvos en todo el litoral provincial. Esa extracción lo realiza la Secretaría de Pesca, nos llegan esas muestras a nosotros, a la Dirección Provincial de Salud Ambiental, que lo que hacemos es analizar esas muestras. En caso de que dé resultados por encima de las 400 unidades ratón, que esto es equivalente a 800 microgramos de toxina, nosotros damos alerta a la Secretaría de Pesca para que genere una veda de extracción de moluscos bivalvos, que a partir de ahí se analiza si es un molusco en particular o si es el grupo grande de moluscos, de acuerdo ya sea a la toxicidad y a cómo va manifestándose esa toxina en los moluscos en particular, como dijo Viviana antes. Y a partir de ahí se da alerta a toda la población a través de lo que es el Ministerio de Ambiente, que genera todo lo que es la metodología de difusión hacia toda la provincia, a través de flyers, a través de mails, a través de todo lo que tenga que ver con información propia al poblador, y sobre todo, por eso también está incluida la parte de turismo. El Ministerio de Turismo tiene también fuerte rol en todo lo que tenga que ver con la difusión de esto al turista en particular. Por eso es tan importante que podamos tener todo lo relacionado con la información, no solo a la población de nuestra provincia, sino también al turista que viene de afuera, al turista que desconoce de este fenómeno tan particular en nuestras costas, y sobre todo quizás que desconoce, ¿no? Sigo leyendo algunas consultas. Acá pregunta: ¿no se enferma la ingesta accidental aún con alta densidad de formas libres? Ejemplo, al nadar. Acá están preguntando si nosotros como ser humano podemos intoxicarnos al nadar en agua con altos niveles de toxicidad. ¿Vivi? No hay registros realmente de intoxicados por ingesta al nadar. Hay otro tipo de toxinas que no tenemos en estas costas, que sí producen una reacción alérgica, inclusive irritatoria de las vías respiratorias, pero que, digamos, se transmiten en forma de aerosoles. Hay playas en Estados Unidos, por ejemplo, donde muchas veces la gente tiene que irse porque ocurre este fenómeno, y entonces hay irritación de todas las mucosas, los ojos, pero no de intoxicaciones, digamos, por haber tragado agua al nadar. Realmente hay que concentrar mucho la toxina, por eso el vector son los moluscos, porque los moluscos han filtrado muchísimos litros de agua para volverse tóxicos, que es lo que no ocurriría, digamos, al nadar, ¿no? Genial, gracias por la respuesta. Y a nivel de piel tampoco genera nada esta toxina, ¿no? De piel, bueno, podría ser dentro de estos fenómenos así de alergias, ¿no? De producción de reacciones alérgicas, pero nada más, no, eso no es grave, digamos. Perfecto, buenísimo. Bueno, en lo que es el tema de la difusión, nosotros como pertenecemos al Ministerio de Salud, hablo particularmente del Departamento de Bromatología de la Dirección de Salud Ambiental, cada vez que tengamos alguna resolución de veda, les va a llegar sobre todo a los hospitales de toda la provincia, porque a ver, nosotros tenemos muchos médicos que quizás van de un área, de un sector al otro, y por eso es tan importante que la gente, sobre todo los médicos, puedan tener acceso a la información de este fenómeno en particular. Obviamente tenemos que hacer mucho hincapié en todo lo que es la costa, el litoral provincial, porque ahí es donde podemos recibir con mayor frecuencia de estos casos de intoxicación por marea roja, ¿no? Y también hacer hincapié no solo en las grandes ciudades, como puede ser en
en Madryn, en Rawson, que lidian con Comodoro, obviamente, en Radatili, que son ciudades linderas a la costa, sino también, bueno, en Camarones también, porque vi gente conectada de Camarones, que quizás también hay ciertas localidades que no tienen centros urbanos, pero sí que quizás son centros donde se va de manera turista, se recolecta los mejillones y directamente lo consumen, hasta incluso con el agregado de limón. Está sumamente demostrado que ni la cocción ni el agregado de limón elimina la toxina. Entonces también tenemos que hacer hincapié sobre todo en lo que tenga que ver con la parte de prevención. Así que bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Pueden abrir el micrófono. Vivi, Jorge. Yo quería comentar algo sobre lo que estabas comentando vos, y es que, bueno, el folclore nuestro de los habitantes de esta provincia es ir y justamente sacar los mejillones de ahí, comerlos hirviéndolo y pensando que con eso van a eliminar la toxicidad, y no es así. Por eso es tan importante la difusión de este tipo de toxinas, ¿no? Para evitar, bueno, esto siendo tan rápida la evolución a la mortalidad que producen cuando hay niveles tan altos de toxicidad. Sí, yo quería agregar, cuando mencionaste Camarones, que tenemos un caso del año creo que 2002, de un intoxicado moderado en Camarones, un señor que tuvimos la suerte de tener su testimonio en unas jornadas que hicimos sobre este tema en la universidad en el año 2006, y realmente, y Diego que estuvo presente, Diego Baúlde que estuvo presente, se debe acordar, realmente el señor contó todo lo que le había sucedido luego de comer mejillones en la isla Leones, donde había parado a pescar, y todos los síntomas que él contó en esa charla, realmente era como que uno estaba leyendo el libro donde se relataban todos los síntomas, ¿no? Fue tenerlo en primera persona, la verdad que fue muy importante, y bueno, prueba de que la marea roja existe como debemos seguir afirmando, ¿no? Que no es un verso. No, lógico, sí, sí. Y sobre todo en los pescadores artesanales y de los pescadores artesanales de larga data, ¿no? Esos que siempre hicieron toda su vida la misma actividad y hasta incluso también teníamos, siempre que damos las capacitaciones, lo ponemos de referencia, que lo que hacen es darle el molusco al gato a ver qué es lo que les pasa, ¿no? Porque esto está asociado a la sintomatología en mamíferos. Entonces, también tenían esa cuestión en particular de manera de probar a ver si pasaba algo o no pasaba algo en ciertos animales que tenían en la ciudad. Y Jorge, ya que hablaste de sintomatología, creo que no lo charlamos, pero a ver, ¿cómo reaccionaste vos como médico en el momento de que recibiste esos pacientes en el año 85, en donde esto era sumamente desconocido, ¿no? Tal cual, vos sabés que yo siempre me pregunto lo mismo. Qué bueno haber realmente agarrado para ese lado, sin conocer todavía esa problemática a fondo, ¿no? Vos sabés que, bueno, cuando vinieron los pacientes intoxicados, bueno, inmediatamente nos dimos cuenta que era por una intoxicación, dada la cantidad de pacientes que venían, la rapidez con que estaban, y no había ningún otro síntoma que uno pueda pensar que es algo bacteriano, viral o un tipo de infección. Como ya dije, el tratamiento era un tratamiento sintomático, los pusimos respirados los que necesitaban, pero no sabíamos a ciencia cierta de qué estábamos hablando. Y uno, no me acuerdo qué médico fue de la terapia intensiva, 2 o 3 días después nos dijo, podría ser esto marea roja porque conozco los episodios de esos 2 pescadores de Península Valdés unos años antes, y ahí empezamos a investigar. Hablamos con la gente de bromatología en Trelew y bueno,
sumando una cosa con otra, nos dimos cuenta que era marea roja. Y bueno, pero ya te digo, el tratamiento era exactamente el mismo que hubiésemos empleado para cualquier caso de toxicidad. Y el diagnóstico, ya te digo, llegó porque alguien se acordó de estos episodios anteriores. Bueno, gracias. Acá hay otra pregunta. Hola, una consulta a los restaurantes de donde se proveen de materia prima acá en Madrid, considerando que seguramente cocinan productos frescos del mar. Sí, para todo lo que tenga que ver con restaurantes, a ver, lo que es la pesca de estos moluscos bivalvos está regulada por lo que es la Secretaría de Pesca. La Secretaría de Pesca tiene resoluciones en donde todos los productos que se obtienen del mar tienen que pasar por una planta procesadora. Esa planta procesadora tiene un control veterinario en donde se mandan a analizar lo que se recolecta del mar a nuestro laboratorio, un laboratorio provincial de salud mental, departamento de laboratorio. A partir de ahí, sobre todo en épocas donde no hay veda, nosotros analizamos ese producto alimenticio y si está libre, o si está por debajo de las 400 unidades de ratón, eso se comercializa. Se comercializa en todo el territorio provincial y hasta incluso en todo el territorio nacional por lo que es la intervención del SENASA. A partir de ahí, cuando da un resultado no favorable, obviamente eso no sale a comercialización. Hoy en día no se puede, las empresas pesqueras no pueden recolectar ningún tipo de molusco bivalvo gasterópodo de la zona vedada y obviamente eso no puede pasar a planta procesadora y obviamente nosotros no recibimos ningún tipo de muestra de una planta procesadora si lo recolectó en una de las zonas vedadas. O sea que hoy en día todo lo que está comercializándose en los restaurantes fue recolectado en época en donde no estaba la veda impuesta porque los valores no llegaban en su momento a esas 400 unidades de ratón. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a un restaurante, ese restaurante obviamente está habilitado y demás, y tiene proveedores habilitados, tiene mercadería que ya ha sido recolectada antes de la veda impuesta y antes de tener estos niveles de toxicidad, porque si no en el sistema sanitario tendríamos muchísimos casos de intoxicación, ya sea leves, moderadas o hasta incluso graves por los niveles de toxina que estamos teniendo hoy en día en nuestras costas. No sé si ahí se respondió la pregunta. Una pregunta, sí. Sí. Hoy comentaba Viviana que habían ciertos mariscos que tardaban mucho en eliminar la toxina. Tanto es así que lo hacían de una temporada a otra. Estos mariscos que son recolectados, por ejemplo, en julio, que no hay toxicidad, y ya vienen con toxina, igual se hacen el dosaje, cómo se ve esto? En sí, a través de lo que es el plan provincial, la Secretaría de Pesca va recolectando hasta incluso cuando está vedado, porque con 2 análisis que den por debajo de las 400 unidades de ratón, ahí ya se libera la zona para determinada especie en particular. Ahora sí, sobre todo la cholga y la vieira, que son estas especies que tardan más en detoxificarse, eso también se monitorea y obviamente se puede quizás levantar la veda para un mejillón, pero que para la vieira o para la cholga siga estando impuesta la veda. Por eso también es muy importante el análisis de la situación en particular, los niveles de toxicidad que está dando y obviamente los niveles de toxificación que tienen estos moluscos en particular. Por eso es importante que no es lo mismo hablar de un mejillón que de una vieira, una cholga, o hasta incluso de un caracol en particular, ¿no? Acá hay otra pregunta más, Diego. Más allá de los alertas que se emiten por los medios gráficos y otros, ¿siguen vigente la colocación de banderín negro con un círculo rojo
que anteriormente nos enviaron a los municipios que tenemos en la costa para su colocación en las playas más concurridas por la gente para la recolección de moluscos. Sí, una de las acciones que hemos hecho a través del Plan Provincial de Marea Roja es repartirle a los principales municipios costeros, unos banderines, que son unos banderines negros con un círculo rojo que son propios y característicos del Plan Provincial de Marea Roja, más que nada para que se coloquen y para que la gente pueda estar informada de esto, al igual que los banderines que nos dice cómo está el mar, si está dudoso, bueno, peligroso, bueno, tienen la misma relación, y básicamente tiene la impronta de informarle al turista que ese banderín con un círculo rojo está presente en una playa en donde hay marea roja. Sí, sigue vigente esto. Los banderines se han repartido el año pasado y el anterior, sobre todo los principales municipios costeros, como para que en el momento que reciban la alerta por veda, lo coloquen, al igual que colocan los banderines del estado del mar. A ver, ¿alguna pregunta más? No, no hay más preguntas ahí en el chat. Si quieren pueden abrir el micrófono también, y si no, los podemos liberar si quieren. A ver, esperamos algunos segundos más, y si no, vamos a dar el cierre. Diego, Sí, soy yo, Majo. María José. Quería recordarles que les puse ahí en el chat también el mail del plan de Marea Roja y la página web en donde se actualiza en forma permanente toda la información. Más allá de que todos los viernes estamos sacando desde el comité un comunicado oficial que se envía a los medios periodísticos, y los que hayan dejado el mail seguramente también lo van a recibir por mail. La información está subida ahí en la página para que tengan el acceso a lo último en forma oficial. O sea, en caso de no recibir la notificación, si tienen alguna duda, ingresen a la página web y van a poder saber cuál es la situación al día de la fecha. Gracias, Majo. Bueno, esta charla va a estar grabada como insumo de las personas que no pudieron estar. Seguramente también les llegue el enlace o el lugar donde va a estar colgada la grabación, para que también lo puedan difundir a los equipos de salud de las personas que han participado hoy, así que también eso va a estar como insumo. En principio quiero agradecerles a Viviana y a Jorge por la participación, por la buena predisposición y sobre todo por la experiencia que tienen en esto, que a la hora de hablar de Marea Roja son dos eminencias, así que nada, como organizador de las jornadas, agradecerles a ellos y obviamente agradecerles a todos los participantes. Cualquier duda que tengan la pueden canalizar a través de lo que es el mail del plan provincial, y al mismo tiempo también les va a llegar desde el mail oficial del Departamento Provincial de Bromatología, en la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, información propia de lo que es el Plan Provincial de Marea Roja y este fenómeno tan particular que tenemos en nuestras costas. Bueno, Diego, yo te agradezco mucho la invitación y quiero destacar este tipo de reuniones. Me parece que el personal de salud es un actor más que importante en todo esto, así que bueno, creo que esto puede ser importante para todos. Gracias, un gusto. Bueno, yo también te agradezco, digo, el permitirme participar en estas jornadas o en esta capacitación, y bueno, y recordarle a los médicos, principalmente de guardia, de tener siempre presente este tipo de intoxicación, para evitar que sigan muriendo pacientes por estas toxinas. Gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizadas las jornadas y cualquier duda que tengan, a disposición.